Bueno, ya hemos visto que los alcoholes primarios y secundarios pueden oxidarse a aldehídos, cetonas, y que los alcoholes terciarios no hay manera de oxidarlos con ácido crómico. Y en general con nada, ya que habría que romper la propia cadena de hidrocarburo del alcohol. Bien, hay un tipo de reacción que presentan unos alcoholes que son característicos por tener las posiciones OH vecinales, es decir, los llamados 1,2 dioles. Si a uno de los carbonos le asignáis el número 1 y al otro el 2, pues ¿qué significa una molécula 1,2 diol? Pues algo así. Dos carbonos vecinos con dos grupos OH. ¿Qué tipo de moléculas presentan grupos OH de manera vecinal en posiciones 1,2? Pues los azúcares. Todos los azúcares os recuerdo que son polialcoholes. Son cadenas de 5, 6, 7 átomos de carbono llenas de OHs vecinales. Entonces, esta reacción es típica de los dioles, de los 1,2 dioles, pero también de los azúcares, ¿no? Y es con el ácido periódico, ¿vale? El ácido periódico, aquí tenéis el ácido periódico, es H. Si estuviese protonado sería HiO4, ¿de acuerdo? Entonces es un oxidante que actúa de la siguiente manera. Primero se forma un éster con el ácido entre este grupo H. Digamos que se forman, dado que el ácido periódico es un ácido, primero forma un éster con este OH y a continuación forma otro éster con el otro OH, dando lugar a este anillo, ¿de acuerdo? Este anillo donde tenéis un diéster, de alguna manera es un grupo diéster, de alguna forma, pues es bastante inestable y evoluciona siempre rompiendo la molécula por los carbonos que tienen los OHs, por aquí. Entonces se rompe la molécula por este enlace de los carbonos que tenían los grupos OH y los grupos OH se oxidan al correspondiente carbonilo. En este caso, dada la estructura de esta molécula, en este carbono la oxidación del OH al carbonilo da una cetona, ya que el grupo CO doble enlace oxígeno está rodeado de dos carbonos, esto es una cetona, mientras que el otro carbono, pues fijaros que es un aldehído. ¿Vale? Así que en función de cuál sea la estructura de esta molécula, tendréis aldehídos, tendréis cetonas. Pero el ácido periódico es un ácido muy potente que rompe la cadena, oxida rompiendo la cadena de carbono-carbono. ¿Vale? Es una reacción muy típica, como digo, de los azúcares. Bueno, ¿hemos visto las oxidaciones? Pues vamos a ver ahora las reducciones. Hombre, las reducciones de los OHs, de los alcoholes, pues darán lugar a, si quitamos OHs, pues dará lugar seguramente que hidrocarburos. Por ejemplo, una reacción típica de los OHs que da lugar a una reducción de la molécula es su reacción o su deshidratación mejor, su deshidratación, es decir, la pérdida de una molécula de agua que tiene que ocurrir o que esto ocurre o se facilita en un medio ácido fuerte, ¿de acuerdo? Ácido sulfúrico, por ejemplo. Os recuerdo que cuál es el mecanismo. El grupo OH, ya sabéis que el oxígeno tiene una carga parcial negativa porque es el átomo más electronegativo de la molécula. Eso significa que atrae la carga positiva o la parte positiva del ácido. ¿Y cuál es la parte positiva del ácido? El protón. El protón, por tanto, se pega al oxígeno y se forma este intermediario muy inestable, porque es un oxígeno con tres enlaces. El oxígeno suele formar dos, no tres. Esto es muy inestable. ¿Y de qué manera evoluciona? Evoluciona, fijaros ahora en el carbono vecino del carbono que tenía el grupo OH. Si este carbono tiene un hidrógeno, pues este hidrógeno se pierde con suma facilidad. Aquí lo tenéis. Bueno, puede haber varios mecanismos. Se pierde con facilidad y se forma el doble enlace desplazando la molécula, que esto en realidad es una molécula de agua, como veis aquí. ¿De acuerdo? Así que un ácido protona al grupo H
el carbono vecino al carbono del OH tiene que tener un protón, ese protón se libera y forma un doble enlace entre el carbono del OH y el carbono de su vecino y se libera agua, una molécula de agua. Es decir, que hemos reducido el alcohol a un alqueno. Os recuerdo que el carbono vecino al carbono del OH tiene que tener hidrógeno. ¿De acuerdo? Si no lo tiene, pues no puede dar lugar a esta reacción. Y otro aspecto que quería contaros, dependiendo de cuál sería la estructura del alcohol, el alqueno será diferente. Y os recuerdo que el alqueno mayoritario, en el caso de que tuvieseis dudas o hubiese una cierta ambigüedad, el alqueno mayoritario es aquel que tiene el doble enlace rodeado por más átomos de carbono, el más interno de la molécula. Y por supuesto, trans, ¿de acuerdo? El trans sería más estable, si tuvieseis alguna duda o surgiese alguna ambigüedad. Bueno, vamos a ver los éteres. Los éteres hemos dicho que son solubles en agua, como los alcoholes, aunque menos, porque forman menos enlaces de hidrógeno, ya que no tienen grupos OH, pero son bastante solubles en agua. También su solubilidad se ve, lógicamente, disminuida o dificultada a medida que la cadena de hidrocarburo crece. ¿De acuerdo? Para cadenas de hidrocarburo mayores a que tienen más de 3 o 4 átomos de carbono, disminuye muchísimo la solubilidad del éter. Y en este caso podéis ver cómo también los puntos de ebullición, pues lógicamente, a medida que la cadena de hidrocarburo, a medida que la masa molar del éter incrementa, el punto de ebullición aumenta. Aquí tenéis un éter con 2 carbonos, menos 25 de punto de ebullición, un éter con 3 átomos de carbono, punto de ebullición 11, un éter con 4, 35. Es decir, a medida que aumenta la masa molar del éter, su punto de ebullición también aumenta. Fijaros que los éteres no pueden formar grupos OH con otro éter. Por lo tanto, sus puntos de ebullición son mucho más pequeños que sus correspondientes alcoholes. ¿De acuerdo? Que el correspondiente alcohol de la misma masa molar. El dimetil éter tiene la misma masa molar que el etanol. Y sin embargo, el punto de ebullición es muy superior al punto de ebullición del dimetil éter. ¿A qué se debe? El etanol puede formar, los alcoholes forman enlaces de hidrógeno consigo mismos. Por lo tanto, para romper esos enlaces de hidrógeno y convertir el etanol líquido en etanol vapor, pues hay que calentar mucho, hay que suministrar mucha energía. Eso supone calentar hasta casi 80 grados centígrados. En el caso de los éteres, como no forman enlaces de hidrógeno entre sí, porque no tienen grupos OH, pues los puntos de ebullición caen drásticamente. Y esto con respecto a la masa molar. Vamos a ver ahora el efecto de la forma del éter, de la molécula de éter. Estos dos éteres, este es el butil metil éter y este es el terbutil, o sea, es un butano en forma de T, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, esto es el terbutil metil éter. La masa molar es la misma. Tienen los mismos átomos, el mismo número, tipo de átomos, todo es igual. Lo único que cambia es la forma, ¿verdad? Esta es más lineal y esta, bueno, esta debido a este grupo OCH3, pues no es perfectamente esférica, pero es mucho más redondeada que la molécula de arriba, que es lineal. Os recuerdo que esto en general para todas las moléculas de orgánica, para la misma masa molar, y el mismo tipo de función, estamos comparando éteres, el mismo tipo de función, cuanto más longitudinal, más alargada es la molécula, el punto de ebullición es mayor, porque la superficie de contacto de las moléculas lineales es mayor que el de las moléculas esféricas o cuasi esféricas. Aquí tenéis como este éter lineal, el butilmetiléter, tiene un punto de ebullición de 70 grados centígrados y el mismo, desde el punto de vista de la masa molar, el mismo éter, pero desde el punto de vista de la forma muy diferente, este es mucho más esférico, más ramificado, el punto de ebullición ha disminuido a 55, porque la superficie de contacto entre moléculas esféricas o cuasi esféricas es menor. Por lo tanto, las fuerzas intermoleculares se establecen a través de esas superficies de contacto.
Por tanto, si la superficie de contacto es menor, normalmente es menor también la intensidad o el número de fuerzas. Y en cuanto a los puntos de fusión, os recuerdo que, bueno, en este caso lo vamos a, para moléculas en general, cuanto mayor sea la masa molar, si comparamos los éteres lineales, cuanto mayor sea la masa molar, el punto de fusión suele ser también mayor. Ahí no hay pérdida. Sin embargo, para la misma masa molar, pero distinta forma, resulta que el punto de fusión es justo lo contrario que la relación que hay entre los puntos de ebullición. Si las moléculas lineales tienen un punto de ebullición mayor, sin embargo, su punto de fusión es menor. Ya os he explicado que en el caso de los sólidos es muy importante la capacidad de que los componentes del sólido puedan formar una estructura cristalina. Las estructuras cristalinas son más probables para moléculas esféricas o cuasiesféricas. Un sólido cristalino suele ser un sólido muy estable porque está todo perfectamente ordenado y eso hace que sus puntos de fusión sean superiores. ¿De acuerdo? Luego se explica por qué este éter ramificado para la misma masa molar tiene un punto de fusión mayor que este otro, debido a la posibilidad de cristalizar.